Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Cómo no, seguimos con las entrevistas. Gracias por estar aquí. Si estás aquí es que te interesan las opiniones de personas diferentes, de personas de diferentes disciplinas, y ese un poco es mi compromiso, traer aquí a personas más conocidas, menos conocidas, porque tienen cosmovisiones interesantes. La entrevista de hoy me hace especial ilusión, ya que en su momento fue una de las personas que me influyó intelectualmente y le guardo una gran estima y un cariño humano e intelectual al escritor y pensador Félix Rodrigo Mora. Félix, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Ignacio, por el comentario. De nada, hombre, si fuera mentira no te lo diría, pero la verdad que fue así. Nos conocimos en Barcelona, fuiste muy cercano, vine Sí. a Madrid, también me acuerdo que me hiciste una ruta cultural por ahí y vaya, que está bien porque a veces hay pensadores y escritores que tienen como, no sé, que son así elitistas y a mí no me gustan tanto, me gustan las personas cercanas. Como Claro. sabes, en este canal tenemos una tendencia por lo general liberal, libertaria, que no sé si por ahí te encaja contigo, pero también esta es la gracia, debatir y escuchar otras posturas. Yo sé que muchas de tus tesis filosóficas y políticas son interesantes. Intentaremos conocerte un poco a lo largo de los próximos minutos. La primera pregunta, que a veces es la más difícil, es que por favor te definas a ti mismo, si quieres profesionalmente o intelectualmente, con brevedad, en la medida de lo posible, y Claro. luego pues vamos hablando. Cuando quieras, Félix. Pues mi definición profesional no existe. Yo soy una persona que he sobrevivido en la vida como he podido, simplemente, ¿no? Desde el punto de vista de mis actividades, digamos, de proyección social, pues pretendo ser una persona normal y corriente, una persona de la calle que reflexiona sobre los grandes problemas de nuestro tiempo con una cierta objetividad y con el fin de transformar la sociedad y transformarme a mí mismo. Siempre he tenido esa vocación y esa voluntad de ser una persona de la calle, porque creo que desde ahí, de la gente normal y corriente, donde pueden salir las soluciones posibles, si es que las hay, a los problemas y a las dificultades de nuestra época. Pues muy bien definido. Has hablado, antes de la entrevista hemos estado hablando y me has dicho, bueno, defíneme como escritor. Y yo también te he dicho, pues yo creo que también la etiqueta pensador te va bien. Y por ahí va esta pregunta. ¿Desde cuándo te interesa, no sé, el pensamiento, la escritura, la reflexión, poner cosas en papel, dar charlas y demás? Pues lo llevo haciendo solo desde hace 10 años, pero anteriormente me había comprometido conmigo mismo a acabar primero mi libro más importante, que es La democracia y el triunfo del Estado, que es el libro más significativo, por más que cuando ya hace 8 años que se ha publicado, pues yo ahora tengo ciertas diferencias, también he evolucionado y ya no veo las cosas como las veía entonces del todo, aunque sí en lo principal, ¿no? Pero hace muchos años pues me dedicaba a leer, a pensar, a evaluar mi propia experiencia vital y eso me llevó tiempo. Ahora ya intento más bien encontrar una proyección sobre la sociedad y hacer un cierto impacto en la vida colectiva. Vale, pues vamos hablando un poco de ese impacto. Si uno pone tu nombre en Google, vemos que tu web es Esfuerzo y Servicio Desinteresados. ¿Por qué esta etiqueta? ¿Por qué, digamos, escogiste este título? Pues porque no quería hacer una definición politicista o política o filosófica, sino algo que pudiera estar al nivel de cualquiera. Entonces la noción de esfuerzo y servicio pues era la que mejor definía mi manera de pensar. Luego quitamos lo de desinteresado porque era un poco redundante y hoy creo que queda como esfuerzo y servicio sin más. Perfecto. Bueno, has hablado de evolución intelectual y ahora ya vamos a empezar un poco a entrar en materia. ¿Cómo te definirías, si puedes? Yo sé que huyes bastante de las etiquetas, pero bueno, eso también es el reto. ¿Cómo te definirías política filosóficamente? Esta sería la parte 1 de la pregunta. Y la otra, ya que lo has dicho tú antes, ¿cómo crees que has ido evolucionando como mínimo desde estos últimos 10 años? Pues me definiría de ninguna manera. O sea, yo entiendo que la modernidad nos ha traído un hábito de las etiquetas, de los sismos, que han hecho mucho daño porque han destruido la creatividad intelectual de las personas. Yo mismo he sido víctima de varios sismos a lo largo de mi vida. Por ismos entiendo que sistemas filosóficos, ¿no? Que todos en castellano siempre acaban en ismo, ¿no? Todos los sistemas. Y entonces, pues eso como me ha hecho mucho daño, ahora lo evito.
¿Y cómo he ido evolucionando? Pues he ido evolucionando. Yo, como mucha gente de mi generación, durante un tiempo pues me consideraba un marxista radical y luego me he ido dando cuenta de que esa definición tiene problemas muy graves y ahora, pues bueno, me sitúo dentro de lo que calificaría de pensamiento revolucionario. Sí, creo que hay que ofrecer una propuesta global al sistema actual de dominación, a los gravísimos problemas que tiene hoy la humanidad, que quizás son los más graves de su historia, y eso se verá claro en los próximos 30 años, pero también prestando una particular atención al individuo. Para mí el individuo es decisivo. No creo en soluciones simplemente sociales. Yo entiendo que hay una solución individual que tiene que haberla, que en definitiva es tarea de cada cual, claro, porque lo individual sí lo es tarea de cada cual. Entonces, para mí el individualismo, lo digo sin ningún problema, es decisivo y mi último libro se refiere a eso precisamente, mi libro sobre ética, que he elegido la ética del individuo, lo que se llamaba en el pensamiento clásico griego y romano la virtud personal. Qué interesante. Y tengo una pregunta respecto a eso. Tú que has estado vinculado de alguna manera u otra con movimientos quizás que a veces enfatizan un poco más el colectivo, como puede ser el movimiento neorrural y demás, ¿te has encontrado con algún tipo de problemas al defender tan abiertamente la figura del individuo? A veces sí, porque, vamos a ver, yo me llamaría colectivista e individualista, pero muy a menudo predomina una tendencia que yo la llamaría gregarista, ¿no? En la cual se crea un grupo gregario que anula al individuo. Para mí eso es intolerable. Y es muy contrario a lo mejor de la cultura occidental, que considera al individuo sustantivo. La cultura occidental se diferencia de otras culturas porque opera desde dos pilares. Uno es la colectividad y otro es el individuo. Y mientras que otras culturas no tienen noción de individuo, es decir, la mayoría de las culturas del mundo, al haber sido creadas por sistemas estatistas muy potentes, no tienen noción de individuo. Y eso es muy, muy peligroso porque el individuo es decisivo. Seguimos entendiendo un poco tu visión. Me gustaría un poco, porque es un poco compleja o quizás como eres un pensador así tan único, cuesta entender. ¿Hay algún sitio o algún momento de la historia en que se haya implementado un sistema que se alinea con tus valores filosóficos de los que estamos hablando? Sí, en cierto sentido sí, la revolución altomedieval. Yo esto lo he estudiado mucho, tengo un texto que sacó la Fundación Navarralde de Pamplona, en Navarra, que estudia el asunto, que es lo que se llama la revolución bagauda del siglo V, que es un acontecimiento bastante bien historiado para ser el siglo V un siglo oscuro, con poca documentación, sin embargo está bastante bien historiada por al menos dos historiadores contemporáneos. Entonces allí sí se surge una interpretación que considera al mismo tiempo al individuo y la colectividad. Pero esto no es nada nuevo en la cultura occidental, ¿no? Incluso la noción de virtud tiene dos vertientes, la virtud personal y la virtud cívica. La virtud personal es aquella disposición del sujeto para mejorarse a sí mismo, con independencia de que exista Estado o no exista Estado, sociedad o no sociedad. Luego está la virtud cívica, que es la incorporación del individuo a la búsqueda del bien común y la mejora de la sociedad. Desgraciadamente, los sistemas socializantes, entre comillas, del siglo XIX, como puede ser el marxismo, sí ignoraron esta versión de la virtud personal, apartándose mucho de lo que ha sido lo esencial de la cultura occidental, ¿no? Cualquier tratado antiguo sobre virtud pues hace inseparables las dos versiones de la virtud, ¿no? Que eso se haya perdido pues demuestra la decadencia cultural en que vivimos, simplemente, que hemos perdido nuestras raíces como cultura occidental. Hablando de estas raíces, entiendo que si eres un defensor de la Alta Edad Media, estás a favor de un sistema, no sé cómo ponerlo, que no abraza la modernidad, como un comunitarismo o así, corrígeme si me equivoco, estás a favor de las tradiciones espontáneas, a ver si nos lo puedes poner más en palabras. Bueno, la revolución altomedieval es a la vez colectivista e individualista, ¿no? Realiza la noción de sujeto. La noción de sujeto es necesaria, por ejemplo, para los sistemas asamblearios propios de aquella época, el Concejo Abierto, allí en Navarra el Basarre, que significa Concejo Abierto, porque si es la comunidad la que tiene que tomar las decisiones, es el individuo en definitiva. Si hay una asamblea, la asamblea misma exige al individuo una evaluación y una reflexión sobre los problemas en ese momento de la sociedad en donde viva y una definición, ¿no? Mucha gente
se da cuenta que los sistemas asamblearios, para que sean verdaderos y no una caricatura, tienen que tener una noción de sujeto muy potente, porque si hacemos una asamblea donde hay allí una gente que no tiene una idea clara de su función y de su mismidad y de su individualidad, ¿cómo va a participar en la asamblea y cómo va a votar con responsabilidad y sentido común? Son los sistemas autoritarios los que anulan al individuo, donde el individuo no es nada, es una parte de las masas, un número. Sin embargo, si hablamos de asamblearismo, entonces estamos hablando de individualismo, inevitablemente, ¿no? Pero vamos a ver, para mí la revolución altomedieval es algo que sucedió, que fue bonito y tal, tuvo también sus defectos, lógicamente, pero yo quiero aprender de ese periodo histórico para proyectarlo sobre el futuro. A mí ahora lo que me interesa es el siglo XXI. Eso puede aportar ciertas soluciones a ciertos problemas, pero no a otros. En definitiva, yo no miro hacia el pasado más que para mirar hacia el futuro. Busco soluciones a nuestra época. Pero igual que a mucha gente le preguntan, ¿y cuáles son tus antecedentes? Y te dice, pues la Revolución Rusa, la Revolución Francesa o cualquier melonada de esas, ¿no? Hoy, por suerte, cada vez menos, ¿no? Pero si se me pregunta, pues sí, ahí se creó un sistema organizativo del cual surge algo que es muy bonito, que es el comunal, el sistema comunal. Es el comunitarismo agrario, luego que está estudiado por Joaquín Costa en el siglo XIX, surge ahí, pero también surge algo que es precioso, que es el final de la esclavitud. La esclavitud antigua se desaparece en el siglo V a partir de esta revolución y también a partir de una reflexión sobre el sujeto. Y nace un tercer elemento que les voy a decir muy brevemente, que es la noción del amor. La noción del amor surge ahí porque el amor, si, por ejemplo, el amor erótico es una relación entre dos personas en la cual cada una de las partes tiene que tener una mismidad propia. Hay muchísimas culturas que no tienen noción del amor. No existe el amor. Existe el sexo, puede existir el deseo, pero no el amor. Ya algunos pensadores, sobre todo un autor francés, se llama Rougemont, él ya lo estudió en los años 20, no comprendió muy bien lo que decía, pero ahí está su libro, que hay una traducción al castellano y que yo lo he leído y me resulta interesante. Sí. Qué interesante esta última reflexión. Sé que tienes un libro al respecto. Has hablado del presente y del futuro y vamos a estar aquí temporalmente y me gusta que lo menciones. Entonces, ¿qué crees que podemos aprender de este asamblearismo, pero también que surge del individualismo del que hablas, en el mundo moderno? ¿Cómo lo podemos implementar? Porque en estas democracias que vivimos en ciudades y demás, no sé si tiene un espacio o más o menos por dónde lo integrarías tú. Ahora mismo estamos viviendo en uno de los periodos históricos donde la trituración del individuo es más rápida. Es decir, ahora mismo necesitamos mucho, por ejemplo, de ética individual, reflexión individual. Yo precisamente en mi libro sobre ética y revolución integral dedico mi capítulo, lo hice con otros 3 amigos y claro, yo solo cumplo la 4ª parte del libro, lógicamente menos, porque luego Elena Osaña nos hizo un prólogo, ¿no? Pero ahí yo lo dedico a la ética individual y también busco fórmulas para crear individualidades más y más fuertes, más y más potentes, porque en definitiva la sociedad es como un gran edificio que se basa en el elemento individual, de la misma manera que un edificio es más fuerte cuanto más fuerte es cada uno de los ladrillos que lo componen. Entonces ahora mismo necesitaríamos una contrarréplica a estos megaestados, megaestructuras de poder que trituran y laminan al individuo. Tenemos que lanzarnos mucho sin miedo y con audacia a desarrollar más y más cosmovisiones de lo individual, ¿no? Para crear el individuo de cualidades como son la fortaleza, como es la inteligencia, ¿no? Podemos hacer una serie de virtudes, una lista de virtudes individuales que nos permitan la reconstrucción del sujeto. Yo tengo un vídeo interesante que aprovecho, que es la autoconstrucción del yo. Simplemente poniendo autoconstrucción del yo, mi nombre y apellidos, sale, y fue un vídeo muy bonito que me alegra mucho decir que llega a toda clase de personas, incluido personas que están muy alejadas de toda reflexión política y sobre todo a la gente joven, porque a la gente joven el sistema educativo le niega su individualidad, le convierte simplemente como en un producto de la masa, en un no sujeto. Entonces yo quiero que los no sujetos que crea el actual sistema se conviertan en sujetos a través de una movilización para autoconstruirse, y eso es una tarea individual. Pero qué interesante y me siento muy alineado con esto que dices y por ahí, como te mencionaba, pues en el pasado fue este relato tuyo el que a mí me enganchó. Has hablado de revolución integral, has hablado de construcción del sujeto.
¿Puedes desarrollarlo un poco? Porque creo que los espectadores pues quizás no les suenan, ¿no?, estas ideas que ya hace años que vas diciendo, por cierto. Sí, la construcción del sujeto ya lo he explicado, autoconstrucción del sujeto es un hecho complejo, pero bueno, yo estoy muy contento con eso y me gustaría que más gente se fuera incorporando a estas reflexiones, ¿no? Puesto que yo ahora tengo otras cosas que hacer y no siempre estoy a la altura. Pero, y luego en el terreno colectivo, pues claro, los problemas son tantos y tan graves que tiene que haber un proceso revolucionario. La revolución es ir a la raíz de los problemas y entonces no basta con soluciones parciales, se acumulan los problemas. ¿Cuál sería el más grave de todos? Pues para mí la creación de megaestructuras que están triturando a la persona, ¿no? Tanto el sistema de estados, tenemos que tener en cuenta que los estados de hoy son muchísimo más poderosos que hace 100 años, incluso que hace 50, porque tienen un poder económico enorme, un poder tecnológico que hace 50 años no tenían, un poder funcionarial. Pero luego tenemos al mismo tiempo las grandes empresas multinacionales, lo que se llama el gran capitalismo transnacional, que también cumple una función de laminación del individuo. Y debajo de todas estas estructuras de poder terroríficas queda ahí el sujeto, la persona, cada día más ninguneado y cada día más triturado. ¿Hasta qué punto hoy la persona no se adapta a estas estructuras de poder? Lo encontramos, por ejemplo, en el crecimiento en flecha del consumo de drogas, no solamente de las ilegales, que se compran algún camello por ahí, sino de las legales, que son un problema más grave, las que recetan en la seguridad social, ¿no? Hay una inadaptación continua del individuo medio a este sistema de poder tan terrorífico, ¿no? Entonces la revolución tiene que ser eliminar estos sistemas de poder y su meta número uno tiene que ser la realización de la libertad. La libertad siempre tiene que ser finita, limitada, parcial, puesto que está mi libertad, está la del otro y la del otro, buscamos una resultante común, pero yo solo creo en una revolución que es la revolución de la libertad. Ciertamente todavía no he conseguido definirla bien del todo, pero si todo va bien, en un par de años podemos culminar en un proceso de definición mejor, porque no es fácil y no quiero precipitarme a hacerlo. Bueno, a ver si nos pudiéramos avanzar un poco, que ya que te tengo aquí, pues intentemos darle un poco de forma. ¿Cómo se llegaría, o qué es lo que te dice tu intuición, digamos, a ese sistema? Entiendo que tiene que haber una difusión de ideas, como estamos haciendo, una reflexión, pero también se tendrían que crear una serie de estructuras. Sé que estamos hablando en abstracto, a ver si pudiéramos ponerle un poco más de forma. Pues por el momento creo que ahora estamos en la fase de establecer las ideas fundamentales y luego ya en un segundo momento podríamos entrar en las cuestiones organizativas de regeneración del tejido social. El tejido social está totalmente atomizado, el sistema actual, que era un individuo que no tiene nada que ver con otro que está a su lado, aunque vayamos ahí en el metro de las grandes ciudades todos apretados, pero estamos muy juntos físicamente, infinitamente separados mentalmente, ¿no? El proceso de regeneración de la vida colectiva tiene que ser un segundo momento, que incluye regenerar la vida colectiva y regenerar al individuo. Pero ahora, por el momento, tenemos que alcanzar una cierta claridad respecto a problemas gravísimos, ¿no?, en los cuales aún no la tenemos, como por ejemplo, qué vamos a hacer con las estructuras estatales que han surgido, con el fenómeno de la Unión Europea. Parece ser que en lo que es el Estado español, pues hay mucha gente que tiene una idea maravillosa de la Unión Europea, cuando en realidad no es nada más que un megapoder aterrador, que si teníamos poco con tener que ir a Madrid allá a mendigar lo que nos dijeran, pues ahora encima tenemos que ir a Bruselas, ¿no? Entonces, todas estas megaestructuras que se justifican con argumentos que a veces, al menos en apariencia, son sólidos, tienen que ser refutadas para volver a una democracia de verdad que hoy no existe. Hoy lo que tenemos es un régimen parlamentarista y partitocrático que consiste simplemente en un poder del ejército, de la policía, de los grandes funcionarios, de poderes muy poderosos, debajo de los cuales están individuos cada vez más triturados y cada vez más enfermos del cuerpo y del espíritu, porque el ser humano no se adapta a estos sistemas de hiperdominación que estamos padeciendo. Bueno, tus palabras son fuertes, pero bueno, como mínimo estamos aquí dándole un poco de voz a tu relato y que sea el espectador que saque sus conclusiones. Cambiamos un poco de tema temporalmente. Yo sé que tú eres un crítico también con el liberalismo, con las desamortizaciones que hubo en el siglo XVIII.
Y me gustaría que me resumieras tus tesis en torno a este tema, pero también me gustaría, porque me estaba acordando de una entrevista en la que tú colaborabas con Carlos Rodríguez Brown, que es un liberal clásico, y al final me dio la sensación de que, a pesar de las diferencias, coincidíais bastante. No sé, a ver si podemos hablar un poco del liberalismo, el del que tú estás en contra, para ver si pudieras conectarlo con la parte que sí pudieras estar de acuerdo dentro de las subtesis que hay. Rodríguez Brown es un hombre que siempre sale diciendo cosas como buenos días a pesar del gobierno, ¿no? Sí, también lo entrevisté en este canal, por cierto. Si quieres ver la entrevista, te la recomiendo. Son graciosas. Pero, en definitiva, hay que ir más allá de eso. Él tiene un texto que yo respeto, que se llama La familia o el Estado como enemigo de la familia. Creo que hay que tener mucho valor para hacer ese texto. Yo estoy de acuerdo, me parece que es así y es una aportación, ¿no? Pero, señaladas las coincidencias, quiero decir que con este libro yo quiero moverlo incluso en gran medida como hago siempre con los libros que me llegan y con los que estoy de acuerdo, pues sí. Pero luego, claro, en las condiciones actuales realmente, ¿qué ha quedado del mercado? Realmente me gustaría, yo también entiendo un poquito de economía y tengo un libro publicado sobre economía. ¿Cuál es hoy la función del mercado? ¿Existe el mercado realmente y hasta qué medida? Cuando se han creado las grandes empresas transnacionales que tienen en realidad una función de monopolios, y estas empresas, como se demostró en la crisis de 2008-2014, viven tan unidas al Estado que prácticamente la función del mercado ya no es operativa, salvo en un sector muy pequeño de la economía. Lo que tenemos que hacer es una revolución que cree la libertad económica al mismo tiempo de la libertad política. Entonces, yo quiero ahora me gustaría entrar algún día en el fenómeno de cómo se crean hoy los precios, cuando la mayoría de los precios hoy de las mercancías son mercancías monopolistas. Exacto. ¿No? Y entonces, ¿qué hacemos con el sistema de precios? Porque yo sí estoy de acuerdo con recuperar lo que se llamaba antiguamente la libertad de industria y comercio, es decir, la posibilidad de que una persona, si tiene una idea sobre algún aspecto económico, pues lo puede hacer realmente, ¿no? Tanto si tiene la idea de montar un negocio y tal. Pero ahora mismo, ¿cómo podemos hacer eso? Tiene que haber una reflexión muy profunda sobre estos grandes aparatos de poder monopolístico que nos aplastan. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivieron las grandes empresas en la crisis de 2008-2014 a partir de los subsidios estatales? Se dice que solo en la época de Obama se entregó a estas grandes empresas $1 billón con B de dólares. $1 billón. Aquí se hablan en el Estado español de 400.000 millones de euros. Son cantidades alucinantes y esto explica que el capitalismo clásico que estudió el liberalismo del siglo XVIII-XIX, Adam Smith y tal, yo he leído muy cuidadosamente a Adam Smith, bueno, tengo con él mis coincidencias, pero también mis diferencias, lógicamente. Por esto quiero decir que Adam Smith tenía una interpretación de la economía muy moral. La gente cree que era simplemente un mercachifle y no es verdad. Él era un gran estudioso de Cicerón y yo también lo soy, algo nos une. ¿Sabes? Él tiene un libro sobre Cicerón y estaba muy, muy interesado en que, digamos, la cosmovisión ética de Cicerón fuera la que ordenara la vida económica. Entonces, ahora mismo tenemos que volver a plantear las grandes cuestiones. Cómo funciona hoy el mercado, cómo se debe interpretar hoy la libertad económica, cómo se realiza hoy la formación de precios, cuando realmente mecanismos cada día más y más potentes dejan casi sin efectividad, digo casi, queda un poquito, pero muy poquito, ¿no?, a lo que es la libertad de un individuo, de una persona que yo apoyo, que en un momento dice, tengo una idea y quiero llevarla adelante en el terreno económico. Es más, yo admiro ese tipo de personas, ¿no?, puesto que tiene que haber una libertad real, que esto ya existió en la Alta Edad Media peninsular y en la Edad Media. Por ejemplo, ¿cuántos fueros? Recuerdo ahora el fuero de Cuenca, por ejemplo, si se me permite, que decía, cualquier vecino de Cuenca puede poner un molino donde quiera ponerlo. Es que los molinos de la época eran las grandes máquinas de la época. Y si lo puede poner como vecino, lo puede poner como una asociación. Entonces se juntaban 3 o 4, ponían un molino y luego pues lo dejaban a sus herederos o lo que fuera, ¿no? Tuvo que pasar un tiempo antes de que eso empezara a ser manipulado a partir de las instituciones estatales nacientes, posiblemente, a mi juicio, no antes del siglo XVI. Entonces, ahí hay un problema bastante complicado. Sí.
Sí. Bueno, y muy interesante lo que dices y estoy muy de acuerdo. Te escucho y me resuena un poco a lo que dicen muchos libertarios procapitalistas que me dicen en este canal. Entonces, no sé si conoces un poco la tesis libertaria, es que no tenemos un capitalismo real, sino que tenemos un capitalismo clientelar con esos subsidios, es too big to fail, demasiado grande para caer. Al final todos los contribuyentes pagamos y hay monopolios, como has dicho. La tesis capitalista, si resumidas cuentas, es que hay que quitar poder al Estado, hacer que sea un mero árbitro, en este caso un Estado limitado, un minarquismo, y que el orden espontáneo, ¿no?, parafraseando a Hayek, sea el que cree este mercado real. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas de esa tesis? O no sé cómo concibirías tú un mercado real que se adscriba, es que no sé si decir es que tú eres capitalista o no sabría exactamente cómo decirlo, Félix. Vamos a ver, el capitalismo ha evolucionado de una manera determinada y ahora estamos en una fase que queda muy atrás. Lo que hoy existe tiene poquito que ver con los tiempos de Adam Smith, ¿no? Incluso con los tiempos por ejemplo, cuando Marx escribió El Capital, que por cierto es un libro que Marx no sabía mucho de lo que era el capitalismo, ¿no? La gente se cree que entendía, pero no entendía, ¿no? Claro, él escribió su libro en 1859 y han cambiado las cosas. Entonces, frente a este capitalismo real, yo creo que el capitalismo teórico de ciertos sectores llamémoslo así, anarcocapitalismo, es irreal. Ese es el capitalismo existente y al que tenemos que hacer frente, ¿no? Entonces, está muy vinculado al Estado, en realidad, ¿no? Es una especie de derivación del Estado. Esta gran empresa pues surge de los subsidios, de las subvenciones, de las aportaciones de dinero que se hacen casi continuamente, ¿no? Continuamente, y se podría hacer toda una lista. Pero el volver a los textos doctrinales del liberalismo decimonónico a mí no me parece viable. Yo creo que se necesita una revolución que ponga fin totalmente al Estado. Yo no creo en un Estado mínimo, yo creo en un no Estado. Y también a la gran empresa monopolista que es un parásito del Estado. Por ejemplo, es asombroso que en el siglo XIX, que en la crisis última que ha pasado, los bancos quiebran, las grandes empresas, por ejemplo, toda la industria automovilística menos una de Estados Unidos quiebra, y entonces lo que se hace, en vez de dejarles quebrar, se les da dinero. Entonces, realmente eso es un premio a la ineficiencia. En la teoría clásica se supone que quien lo hace mal se va a hacer puñetas y deja el sitio a los que lo hacen bien. Ahora ya no. Entonces hemos estado en una etapa de estancamiento económico que es visible en todo. Yo le quiero hacer una serie de vídeos caseros, pero bueno, son luego bien recibidos por el público, sobre el capitalismo actual. Y entonces el capitalismo actual no puede entenderse sin el Estado, pero el Estado tampoco puede entenderse sin el capitalismo. Entonces, la liquidación del Estado, que es la gran potencia económica hoy, tenemos que tener en cuenta que el Estado español controla el 50% del Producto Interior Bruto. Y en otros países incluso un poquito más. En los países anglosajones un poquito menos, no sé exactamente, Inglaterra puede estar en el 40%, pero realmente, ¿cuál es la gran empresa? La empresa número uno, el Estado. El Estado es la gran empresa. Entonces, cuando, por ejemplo, gente de izquierda te dice que hay que acabar con la gran empresa privada, dices, empieza por el Estado. No hay ninguna empresa privada que sea tan grande como el Estado en términos económicos, ni tenga tantos trabajadores a los que explota, ¿no? Es la gran empresa. Permíteme que insista, Félix. Es que quizás no has entendido bien mi pregunta o no la formulaba bien. Aquí hemos tenido a personas anarcocapitalistas, como por ejemplo a Miguel Ancho Bastos, que también es un intelectual que te recomiendo. Entonces me gustaría que tú hicieras la crítica al anarcocapitalismo, ya que ellos conciben, es un sistema teórico, que debería, o que digamos lo más ético, es que haya una libre interacción con propiedad privada, pero sin Estado, y eso sería un libre mercado real. ¿Qué crítica tienes a este Bueno, sistema teórico? ahora lo que ha existido en la historia es un mercado en condiciones de Estado. Entonces, crear un mercado sin Estado, pues puede ser una experiencia interesante. Yo creo que efectivamente el capitalismo que vive de parasitar al Estado o que tenemos que soportarle a través de los impuestos tiene que desaparecer. Pero ¿qué haríamos con él? ¿Lo privatizaríamos para crear grandes empresas monopolistas? No. Yo con ese sector me gustaría hacer un sector colectivista y comunal de la economía que conviviera y coexistiera con una propiedad privada pequeña y media en la cual se pueda desarrollar la iniciativa individual. Pero
para mí es tan déspota y tan tirano los que están en el Estado como estas grandes empresas. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, las grandes empresas de distribución. Hoy a nivel mundial, 10 grandes empresas de distribución, por ejemplo, Mercadona, son las que controlan casi toda la distribución real, son el capitalismo comercial. Todo eso tiene que desaparecer. Las grandes empresas son una nueva tiranía, una tiranía social que tiene que ser convertida en una economía comunal o economía colectivista al servicio del bien común. Pero luego existe una gran masa de pequeña empresa, de mediana empresa, que, claro, lógicamente tiene que continuar, ¿no? Y por lo tanto, yo concibo mi anticapitalismo en dos fases. Fase 1, eliminar aquel sector del capitalismo que está vinculado al Estado, y fase 2, que esto ya sería de otra manera a partir de la mejora del nivel de conciencia de la gente, pues entonces, digamos, este capitalismo podría incluso coexistir durante mucho tiempo con un sector de economía comunal autogestionada. Y interactuaría en unas ciertas condiciones de mercado, pero también en otras condiciones que no serían de mercado. Bueno, tengo mis diferencias con tu sistema. Yo creo que si en un monopolio no hay coacción y es un monopolio porque, digamos, eres la mejor empresa que da valor al mercado, no hay a priori problema. Pero bueno, me alegro que lo hayamos hablado claro y creo que entendemos tu postura. Cambiamos un poco de tema, si te parece. Hablemos de política. Has hablado de España. Tienes un libro sobre el 15M. Has hablado también en contra del estado del bienestar y demás. Sí que no sabría mucho por dónde empezar. Si te parece, empecemos por el final. ¿Cómo ves la situación política actual? En Podemos parece que se están sacando, dando hachazos, ¿no? Hay escisiones muy fuertes en el partido. Ha salido ahora Vox. Parece que PP y Ciudadanos están desubicados. PSOE está en el gobierno. No sabemos exactamente por qué. No sé, hazme una mirada general, Félix. Pues bueno, yo no voy a llorar porque vos se vaya a hacer gárgaras. Yo los he padecido, los he sufrido en la medida que yo fui una persona relativamente significada dentro del 15M. Tengo mi libro sobre el 15M. Creo recordar que hice como 150 actos públicos con el 15M. Creo que nosotros nos conocimos en algo relacionado con el 15M en Barcelona, ¿no? Sí, te hice una entrevista así al respecto. Entonces ellos se lanzaron contra mí para crear Podemos. Parece ser que yo era un obstáculo, ¿no? Y entonces pues me han ido haciendo toda clase de tropelías, ¿no? Incluso ahora estoy entretenido en cuantificar el daño económico que me han hecho, porque también, claro, ellos han conseguido que muchas librerías no acepten mis libros porque ellos les coaccionaban a los libreros. En fin, no se han privado de nada contra mí. Entonces, pues, el fracaso de Podemos es el fracaso de la izquierda, de una interpretación arcaica, anacrónica, absurda, una izquierda decimonónica, ¿no? Su proyecto ha fracasado en Grecia, ha fracasado en Venezuela de una manera escandalosa. Ahí tenemos el caso de Nicaragua con el hombre matando a la gente en la calle. China es un capitalismo salvaje, manchesteriano, de los peores, un capitalismo de Estado basado en el poder de los monopolios estatales, donde el individuo es nada. Entonces, claro, en estas condiciones solamente el recuerdo del antifranquismo y de la guerra civil podía mantener a Podemos ahí. Ellos están vinculados a otro sistema tiránico hiperdictatorial que se está desmoronando, que es Irán. Quiero decir que ahora mismo en Irán los niños los niños de papá, los hijos de los ayatolás, están sacando inmensas cantidades de dinero de Irán. Parece ser que el año que ha acabado hace poco sacaron 3.800 millones de dólares simplemente porque ven que se derrumba el país, que les van a echar, que va a venir una revolución popular, y es lo típico, la fuga de capitales previa a una situación revolucionaria para que estos niñatos y niñatas, hijos del clero islámico, pues puedan luego vivir fuera por ahí. O sea que me temo que los tendremos que soportar aquí. Es decir, todos los proyectos de Podemos se han hundido y ellos ahora pues no son, bueno, todavía son algo. Está ahí el núcleo brutal de Izquierda Unida, pero vale poco. Y luego lo de Vox, pues es la alternativa. Vox es disidencia controlada, tiene poquito que rascar, y yo me pregunto si Podemos ha derrumbado en 3 años, ¿cuánto va a aguantar Vox? Yo a Vox le doy un año. Está encontrando muchos apoyos e incluso algunas encuestas dicen que llegará a desbancar al PP como primer partido de la derecha. Puede ser que sí, ¿no? Pero, bueno, tengo que protestar porque algunas de mis tesis están apareciendo en los textos de Vox. Yo ya hace tiempo que lo había observado. A ellos les gusta a veces, sí, parece ser, entran en mi blog y entonces encuentran allí ideas, ¿no? A veces incluso cogen literalmente frases mías. Quiero decir que yo no tengo nada que ver con todo esto.
esto. Yo he luchado contra la izquierda fascista, que para mí es Podemos, no puedo decir otra cosa cuando me han hecho lo que me han hecho, que es una larguísima lista de agresiones de todo tipo las que he sufrido a manos de Podemos. Y ahora pues me mantengo muy crítico igual con vos. Mi idea es la revolución, y una revolución para conquistar una sociedad de la libertad. Aunque por el momento no pueda definir bien qué entiendo por libertad, sociedad de la libertad, pero espero hacerlo en los próximos años. Has hablado de disidencia controlada, esto alguna vez lo he oído, pero no sé exactamente qué quieres decir. ¿Quieres decir que alguien está orquestando y ha puesto a Vox para mantenernos distraídos? Y déjame que te diga, la última entrevista que hice, por cierto, fue a un político de Vox y te recomiendo la entrevista, estuvo bastante interesante. Uh-huh. Pues vamos a ver, sí, es una expresión. Hay aquí en Madrid un colectivo que plantea la necesidad de pasar de voz y estar en la calle y resolver los problemas un poco a la manera de los chalecos amarillos de Francia, ¿no? Pues yo estoy con esa gente, aunque no les conozco personalmente, pero tienen todas mis simpatías. Yo veo detrás de vos, y lo voy a decir claramente, la mano del CNI. El CNI es una intromisión permanente. Los militares españoles no pueden intrometerse en la política día y noche. Está claro que Podemos fue una construcción del CNI, no lo digo yo. Hace 3 años o 4 había un blog en donde daba información y datos al respecto, y ahora han hecho lo de Vox. Entonces, esta idea que tienen los militares españoles de estar siempre interviniendo y diciéndonos lo que tenemos o no tenemos que hacer, yo lo hicieron en la transición. En la transición hay varios libros que lo estudian. Como oficiales del ejército iban a hablar con los partidos políticos para recomendarles la línea que tenían que seguir. En los momentos críticos, los espadones estos españoles típicos, los lascanetes, pues salen a la luz. Ahora mismo, pues si Podemos tenía su general Julio Rodríguez, pues el Vox tiene también su general, el Fulgencio no sé cómo, que va a ir en las listas suyas, y es también un general del mismo nivel, al parecer, de Julio Rodríguez. Se llama Fulgencio no sé cómo, bueno, se puede mirar por ahí, ¿no? Entonces, pues a ver si dejamos ya esta intromisión del ejército en la vida diaria de la gente. Bueno, cambiamos un poco de tema, más o menos vamos a ir terminando. En estas entrevistas hacemos pinceladas de varios temas. Quien quiera profundizar, como has dicho antes, que pongas tu nombre en Google o en YouTube y hay miles de charlas. Sé que también estás en contra de la universidad o de la titulitis, llamémosle, y es algo que es sorprendente. Aparte, tú lo dices y lo vives de manera activa. ¿Nos podrías resumir un poco el porqué de esta tesis? Claro, el sistema universitario actual es un sistema de adoctrinamiento aterrador. Está reventando la cabeza de la juventud. Es decir, en vez de enseñarla a pensar, la enseña a no pensar. Es decir, se ha cogido unos procedimientos tremendos para crear un tipo de juventud pasiva por un adoctrinamiento excesivo. No solamente por adoctrinamiento, sino porque al no dejarles tiempo para vivir y tenerles siempre pendientes de exámenes, de máster, de 2 carreras, de 3 carreras, de 4 carreras, de tales idiomas, incluso les daña físicamente. Yo quiero hacer un llamamiento a la gente joven que pueda ver este programa para que se dé cuenta que su salud física está en peligro, porque necesitan hacer un ejercicio, un esfuerzo físico que se lo impide todo este batiburrillo de exámenes y de bobadas que no lleva a nada. Se ha sustituido a los clásicos de la cultura occidental, a los que yo respeto muchísimo y en los que tengo que decir, me manejo relativamente bien. Por ejemplo, yo puedo hacer un debate sobre Adam Smith sin ningún problema, o sobre otros autores, ¿no? Sin embargo, o sobre Keynes mismo, para no salir del terreno de la economía, ¿no? Pero ahora se ha sustituido este pensamiento de personas que eran muy inteligentes y muy capaces por el profesor. Los profesores no están a la altura de las circunstancias, no lo están. Entonces, a mí me parece que tenemos que volver a un sistema civil, eliminar este aparato de coacción estatal que es la universidad y hacer que la gente joven pueda leer a los clásicos. Yo ahora incluso me estoy pensando en hacer una serie a través de vídeos sobre pensadores clásicos. Parte empezaría quizás, yo tengo mucha afición por la filosofía estoica, por ejemplo, podría empezar por Epicteto, pero luego seguiría con otros, y entonces no me importa hacer un filósofo todavía vivo, como es el francés Edgar Morin, sobre la filosofía de la complejidad. Entonces me parece más importante para alguien que tenga 18 años que se lea los textos de Edgar Morin, que son complejos pero no son tan complejos, a que se lea todo el batiburrillo de bobadas y de cosas incomprensibles y caóticas que
que les pueden meter sus profesores en la cabeza. La dictadura de los profesores tiene que acabarse para volver a un pensamiento libre y sereno donde los clásicos ocupen el sitio que nunca debieron perder. ¿Qué papel crees que juega Internet? Has hablado de vídeos y me parece muy bien. Dentro de romper este sistema que ha estado establecido. Ahora uno puede autoformarse gracias a Internet con vídeos como los que tú tienes en mente hacer, con estas propias entrevistas, con cursos que uno puede pagar o que son gratuitos, accesos a libros y demás. ¿Crees que la tecnología en este caso está rompiendo, o el uso que le damos, bueno, los humanos en este caso, está rompiendo instituciones como la universidad, por ejemplo? En cierta medida sí, me cuesta reconocerlo porque yo soy antitecnológico, pero la verdad tiene que triunfar sobre todos los dogmatismos, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, que yo con el canal de Alicia Ninou tenemos un vídeo sobre la Edad Media que se llama Mitos sobre la Edad Media, que ha superado ya las 50.000 visualizaciones y que ha permitido llevar mi versión de ese periodo, en el que, bueno, ahora está muy de moda. Por ejemplo, el arte románico es ahora mismo el arte más de moda, muy por encima del arte contemporáneo actual, ¿no? Y es interesante. Y también ahora, pues cuando haga mis vídeos sobre economía, que aunque es muy rimbombante, lo he titulado 6 discursos de acero sobre economía y tecnología, lo llamo así, ¿sabes? Ya que nos ponemos pues 6 discursos de acero, todavía dar mi versión de cómo es la economía actual y por qué es un atentado a la libertad, tanto la intervención del Estado como la gran empresa, todo esto, ¿no? Y si no fuera por eso, pues tendríamos quizá una menor presencia, ¿no? Es así, ¿no? Y una vez más, pues la realidad se mofa de los dogmatismos, como debe ser. Qué bien, me encanta esa reflexión y me encuentro súper alineado. Normalmente terminamos las entrevistas igual que hemos empezado, que es haciendo preguntas a tu persona, preguntas personales. Has hablado antes de filosofía, de estoicismo. A mí es algo que también me gusta, tengo libros por ahí sobre el tema. Yo te he escuchado hablar a ti algunas veces que hablas sobre el sufrimiento de la vida como algo importante, algo que forma al individuo y que tenemos que aceptar y aprender. ¿Podrías resumirnos un poco esta tesis, ¿no? Porque parece que vivimos una sociedad naif en la que todo el mundo postea en Instagram lo feliz que es y las cosas no van por ahí, ¿no? En la realidad. Claro, yo ahí me atengo a la filosofía cínica, a la filosofía de hace, pues fíjate, 2500 años, ¿no? A Diógenes el Cínico. Ellos usaban una frase que es muy simple, que dice: quien teme el dolor, teme lo que ha de suceder. Y ellos valoraban la virtud de la fortaleza frente al racionalismo aristotélico, y a todos estos, pues ellos consideraban que la formación del carácter, un carácter fuerte, una disposición de ánimo para aguantarlo todo, es más importante que el conocimiento racional, ¿no? Yo me situaría en una posición más ecléctica. Creo que por un lado está el conocimiento racional y por otra parte la formación del carácter, pero esto es suyo. Recuerdo, Ignacio, una vez en Cataluña, hace 6 años en Barcelona, que hicimos una charlita sobre economía y cuando acabamos había allá al fondo mucha gente joven y se levantó un chaval y me dijo: Félix, ya estamos hartos de economía, vamos a hablar de filosofía. Hicimos un debate precioso, tiene que estar el vídeo en algún lado, y entonces ellos me dijeron: sabemos que tú eres muy aficionado a la filosofía cínica, háblanos de esto, porque nosotros estamos leyendo ahora el libro clásico que es Diógenes Laercio, que es un clásico sobre filosofía. Entonces es muy interesante esto, o bueno, otros autores, también para la recuperación de esa parte no racionalista del ser humano que está abandonada por la educación actual. Es decir, el ser humano es un ser reflexivo, es un ser pensante, pero es mucho más que un ser pensante, ¿no? Entonces, esta disposición de ánimo para afrontar los sinsabores de la vida, que son inevitables. La vida tiene tanto momentos de alegría como momentos de dolor, ¿no? Y ahí, bueno, el hecho cierto de la propia finitud de la vida, la rapidez con que pasa, sobre todo cuando se está ya en mi edad, pues en eso te sitúa ante la otra cara, ¿no? Y creo que el hedonismo actual, que es un hedonismo artificial y impuesto por la sociedad de consumo y por los ideólogos de la izquierda, que están locos realmente, porque, claro, lo que hace es maximizar el dolor personal, porque no es muy distinto enfrentarse a los sinsabores de la vida con una conciencia de que la vida es eso, porque también es lo contrario, ¿no? Hay momentos magníficos, te permite minimizar el dolor. En realidad, lo que yo busco es como una especie de hedonismo indirecto, ¿no? Porque si se acepta eso, entonces el dolor, cuando llega, pues lo consideras como parte de la existencia, es muy formativo, es muy
creativo también, ¿no? Porque de esta idea un poco bobalicona de que qué felices somos y tal, pues la verdad es que no sale nada, ¿no? Y una pérdida de la creatividad intelectual actual es porque el trabajo intelectual es creativo y es duro, es muy difícil. Y ahora estamos viviendo en un momento de colapso del pensamiento creador. Y es porque muy poca gente se atreve a lanzarse y a decir, yo voy a ser creativo aunque tenga que sufrir. El sufrimiento no debe de impedirnos enfrentarnos con los grandes problemas de nuestro tiempo. Porque la verdad, eso ya lo dijo Leopardi, el italiano este decimonónico, que la verdad es bruta, o sea, la verdad es desagradable, es difícil de aceptar. Y entonces mucha gente huye de las verdades porque no quiere sufrir. Entonces, aceptar el sufrimiento con serenidad, cuando llegue está bien, si no llega, pues no pasa nada, ¿no? Nos reímos un rato. Creo que es más sano que las cosas que se enseñan hoy a la gente con estos cursitos de felicismo así, de estas cosas que hay muchísimas en Internet, ¿no? Y me gustaría que se dejara también a los que no somos partidarios de esa teoría, pues tener también nuestra presencia, que quizá yo lo intente con algún así vídeo que trate esto desde el punto de vista de pues esto de la filosofía cínica, sí, claro. Bueno, yo pongo mi granito de arena dándote un espacio en mi canal. Otra pregunta en esa dirección, porque es un tema que me interesa. También te he oído en la misma dirección que hablas del conocimiento experiencial, más allá del conocimiento racional del que hablabas, y de tener una visión de la vida como heroica o épica. No sé si es un poco redundante con la última pregunta, pero no sé, me gustaría incidir en el tema. ¿A qué te refieres cuando hablas de tener una visión épica o heroica de la vida y aceptar todo Pues una tal y como visión viene? significa exactamente eso, significa decir, no vamos a dejarnos dominar por el miedo, vamos a enfrentarnos a todos los problemas que lleguen, una disposición de ánimo siempre combativa. O sea, esto en realidad también es la idea de los cínicos, ¿no? La filosofía cínica invitaba a eso, decía, la fortaleza del ánimo es fundamental, por lo tanto, que no nos dejemos dominar por el temor, ¿no? Incluso en las situaciones más difíciles enseñaban a considerarse a sí mismo como persona con una gran capacidad de acción. Entonces esto es la épica se ha perdido y se ha creado un sujeto muy acobardado, muy debilitado, que deberíamos empezar a considerar de otra manera, a considerarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a considerarnos como personas que podemos hacer muchísimo más de lo que creemos que podemos hacer. O sea, el sistema actual se basa en una trituración del individuo, se le enseña constantemente lo que no puede hacer, lo que no es capaz de hacer. No, hay que ponerse en pie y decir, basta, podemos hacer muchas más cosas de las que creemos que podemos hacer. Y solamente es decir, voy a mirarme a mí mismo y voy a confiar en mí mismo. Y de ahí, porque la revolución tiene que ser un acto personal, un acto de afirmación personal, no contra el otro, sino con el otro. Pero no estar esperando que venga alguien que nos salve, alguien que nos diga, no. Si hay un momento en que nadie echa un paso al frente, échalo tú, cada cual que diga, yo asumo la responsabilidad. A veces se asume la responsabilidad y te parten la cara, si es verdad, ¿no? Pero bueno, no es tan grave, te parten la cara y luego pues te tiran al suelo, te patean y luego te pones de pie y sigues la vida, ¿no? No tener miedo es fundamental. Sabias palabras, Félix. La última pregunta, siempre la terminamos igual, es que nos des algún consejo para una persona, un perfil similar al tuyo. Tú has escrito libros, has dado charlas aquí y allá, me dices que hay lobbies o partidos políticos que te han intentado hacer jugarretas no muy éticas y estoy seguro que has aprendido mucho durante este camino. ¿Qué consejo pudieras dar para alguien que también se quiera levantar, como dices tú, y quiera tomar un camino similar? Pues el consejo que yo doy es lo que ya he dicho antes, tener mucha confianza en sí mismo, pero no una confianza agresiva hacia los demás. Una parte de mi ética es convivencial, es decir, el afecto, incluso la cortesía con los demás, el tratar bien a todo el mundo y también llevar a los demás el sentimiento de sus capacidades. A mí me encanta mucho ver cómo la gente se va poniendo de pie en una sociedad donde el individuo es triturado. Entonces, en primer lugar, tener mucha confianza en uno mismo. En segundo lugar, saber que las cosas a veces pueden hacerse muy duras y muy difíciles, pero cuando llegan los momentos de dificultad, mantenerse firme, cultivar la fuerza de la voluntad y no solamente la fuerza de la inteligencia. Bueno, ahora ya ni eso, porque el sistema educativo es pura memorística, ¿no? Y entonces tener de sí mismo una visión holística, inteligencia, por un lado,
inteligencia del sujeto, por otro, sociabilidad del sujeto y por otro, fuerza de la voluntad. Yo pienso que estas tres son los elementos decisivos de la noción griega de virtud personal. Esas son las tres virtudes que yo más aprecio en mí mismo y también en los demás, ¿no? Y procuro promoverlas en mí mismo, pero también en la gente que está a mi alrededor. Bueno, Félix, sabias palabras, se puede estar de acuerdo contigo o no en algunos temas, pero eres un sabio, déjame que te lo diga. Tengo muchas más preguntas, pero yo creo que le dejaremos aquí, que también está bien dejar a la gente con ganas de más, que si lo dice Claro, todo, cuando quieras, Ignacio. es muy aburrido. No sé si quieres añadir algo, Félix. Pues nada, no tengo nada que, salvo agradecerte mucho que te hayas acordado de mí. Nos conocemos de hace 7 a 8 años y yo también tengo un recuerdo muy agradable de ti. Efectivamente, cuando estuviste en la ciudad que vivo, pues nos dimos un paseíto. Ya sabes, Inasi, si vuelves por aquí, pues nos daremos otro paseíto. Seguro que sí, encantado de conversar en persona o en internet. Pues nada, Félix, me despido de ti, me despido también de los espectadores, que estoy seguro que os ha resultado interesante. Intento traeros a la gente que tengo a mi alcance, que considero interesante, y dejaremos tus links también para que la gente pueda profundizar en tu web, en tus lecturas, en tus vídeos y demás. Muy agradecido. Dejad algún comentario en el vídeo si lo creéis conveniente, o un like, o una suscripción, también algo en el espacio de Patreon si queréis. Sí. Y nada, me gusta como siempre acabar las entrevistas con esta llamada a la acción y aparte con esa épica. Como he dicho antes, estoy seguro que hay cosas, sobre todo en economía, que quizás no estamos de acuerdo, pero también es la gracia, debatir y pensar y que cada uno saque sus opiniones. Estamos por una sociedad de la libertad y eso nos une, y la libertad es pluralidad, diversas maneras de ver las cosas, sin que ninguna de las ideas prevalezca, porque eso sería un totalitarismo, ¿no? Exactamente, Félix, no sabes cuán de acuerdo estoy. Félix, hasta muy pronto y gracias por tu tiempo. Hasta luego, Ignacio. Gracias a ti.